Buenas tardes con todos. Darle la bienvenida al profesor Leo Hernández por la disertación de guía. Estamos en el campus Cor Falcón. Vamos a iniciar con el video de introducción. Pata, te dejo a vos que dé la bienvenida y arranquemos. Dale, ¿te parece? Gracias. Bueno, volver a dar las gracias, como hablábamos recién, tanto a Henry, que ya sábados en familia, a Fernanda, que se ha comprometido mucho, que la verdad hemos encontrado hay una gran entrenadora lejos de Argentina, allá en México, y que a través de ella, tenerlo hoy a Leo Hernández, un entrenador que seguramente nos va a dar mucho conocimiento y siempre está bueno esto, ¿no? Que se genera, conocer otras realidades, otros puntos de vista, otras formas. Me parece que es lo que más nosotros, en nombre de Laura también y de Néstor, es un placer. Y Henry, siempre te lo digo, tener este espacio también es muy bueno, porque se ha generado eso, un intercambio de conocimiento de entrenadores de toda Latinoamérica, que es genial. Así que ojalá que todos puedan disfrutar. Así que muchas gracias y ya darle el pase a Leo en este caso, que va a hablar de un tema bastante importante. Bueno, Leo, ahora sí. Gracias Néstor, Sebastián, Henry y Fernanda y a todas y a todos los presentes, muy buenas tardes. Un gusto en conocerlos y justamente decía por aquí Sebastián que el objetivo de esto es compartir y enriquecernos de lo poco o mucho que vayamos adquiriendo en los años de experiencia. Y justamente una de las premisas del conocimiento y de la educación es compartirlo. Quien lo tiene que compartirlo. Esa es nuestra obligación moral. Actualmente en diferentes espacios de formación, son muy caras a veces esas clínicas y a veces se llega a lucrar con el conocimiento específico. Pero hoy en día me parece que un aspecto fundamental es justamente que quitemos esas fronteras, que nos acerquemos con las compañeras y los compañeros en el deporte y sobre todo para pugnar siempre por una mejor sociedad, sobre todo de nuestras niñas y de nuestros niños. Mi nombre es Leo Hernández Rivera, soy profesor de educación física, pero lo más importante es que al igual que ustedes soy un apasionado del deporte y del baloncesto en lo particular. Mi formación, es en el profesorado de educación física e hice algún estudio en especialización de metodología del entrenamiento, juegos con pelota y algunos otros aspectos relacionados justamente con el baloncesto. Y el tema del día de hoy que tuvieron a bien permitirme este espacio es justamente sobre el trabajo del asistente, el séptimo hombre desde el banquillo. Y bueno, me voy aquí a compartir pantalla para iniciar esto. Bien, cuando nosotros hablamos específicamente del séptimo hombre desde el banquillo, ponemos en primer lugar al entrenador, después a 5 jugadores y después al asistente. Porque, el entrenador es quien representa al club, a la entidad, al municipio o al estado o al país, nuestros 5 jugadores en cancha y el séptimo hombre, que en este caso sería el asistente. Pero lo que me gustaría que al final de la sesión pudiéramos compartir es justamente lo siguiente: la visión global de este segundo entrenador.
Cuando nosotros observamos esta imagen, seguramente ustedes tienen conocimiento más fresco de que ahí faltan 3, 4 o 5 asistentes más, que en el transcurso del desarrollo de los jugadores, desde categorías infantiles, cadetes, hasta juveniles y mayor, hasta llegar a selecciones nacionales representativas, seguramente muchos asistentes lograron que no se perdiera ese talento en el transcurso. ¿Por qué? Porque les dimos un buen consejo, porque los alimentaron de su bolsillo, porque no les permitieron que tuvieran algún vicio a su alrededor, porque incluso le dieron hasta dinero para el pasaje, y en ese caso todos somos asistentes y todos de una u otra forma nos volvemos padres de esas jugadoras y de esos jugadores. Entonces, aquí hacen falta más asistentes que pueden estar por ahí parados. Me gustaría que observaran esta uniformidad en cuanto a la vestimenta. Ahora, si nosotros hacemos ya una presentación mayor, híjoles, aquí vemos 2, 4, 6, 8, 10 entrenadores, un entrenador en jefe y asistente 1, 2, 3, estadísticas, jugadas especiales, los cambios para algún momento, quien esté pendiente a cualquier anotación, que lleve las faltas y demás. Pero si observamos nuevamente, tanto en la primera imagen como en la segunda imagen, no observamos a ninguna asistente, me refiero en cuanto al género femenino, y aquí, en esta selección, ya observamos alguna asistente, que finalmente pueden llevar la batuta o pueden llevar también el cargo de primero o segundo asistente, eso no importa. Lo importante es comprender de inicio que todo y a Steve Kerr. Dos líderes, dos excelentes líderes al frente de sus equipos. Pero cuando observamos esta imagen, entonces nos preguntamos quién tiene más valor en la duela, si el 1 o el 2. Para los jugadores es completamente indistinto, porque son líderes positivos. Aquí simplemente uno administrativamente está al frente, pero el otro es quien da el respaldo, él y otros tantos como puedan estar en el banquillo. Cuando nosotros ya estamos como asistentes y acompañando a nuestro entrenador en jefe, el entrenador ve un aspecto que es hacer puntos, es hacer canastas, es ganar el juego, es ganar la copa, llevar ese orgullo, la representación del país, mientras que el asistente tiene que ver una estructura mucho más amplia, una visión más global, desde toda la preparación de pretemporada, del inicio de temporada, de cómo se encuentra todo el proceso, eso no solamente de scouting y demás, sino una visión global que tiene que tener el mayor compromiso posible. Y cuando estamos ya en juego, fíjense, esta es una imagen completamente igual. Si la giramos es igual. Sin embargo, el entrenador lo ve con una óptica y el asistente puede ver que el jugador se lastimó, que está a disgusto con la asistencia que le dieron a destiempo, que no le han pasado suficientemente el balón, que el compañero no le puso una buena cortina para salir y hacer una canasta más fácil. Nuestro entrenador en jefe observa que fue la canasta y quiere más puntos en el menor tiempo posible y quiere ganar el juego de manera muy amplia. Y el asistente empieza a ver otros aspectos durante el desarrollo del juego. Pero ahora, entrando en materia, ¿quién es el asistente? Bueno, en primer lugar, un asistente es ese eje de equilibrio que debemos de tener en el equipo, donde tiene que sopesar que ante cualquier eventualidad y antes que el más alto logro y rendimiento, debemos de inclinar la balanza hacia una salud integral, porque finalmente ese niño, ese joven, ese jugador de categoría mayor o de nivel olímpico, tiene una vida, tiene una responsabilidad social, el asistente, el entrenador, el club, la entidad deportiva, y debemos de pugnar por eso. ¿Qué otro elemento pudiéramos decir al preguntarnos quién es el entrenador? Bueno, pues es ese especialista, es ese sujeto que debe de tener una visión integral y una visión global del equipo entero y de sus metas. Debemos saber qué es lo que quiere nuestro club deportivo, qué quiere nuestro municipio,
qué es lo que representa. Y con esto debemos ir un poco más atrás a los antecedentes, de dónde viene el niño, cómo juega, si se alimenta, si estudia, quiénes fueron sus antecesores en el deporte, porque esto lo podemos explotar de manera positiva. Y finalmente, creo que uno de los puntos más importantes para contestarnos quién es un asistente, pudiéramos decir que es el perfilador específico y es el filtro para el entrenador. Aquí observamos una imagen donde está haciendo diferentes cuentas, fórmulas y demás, porque finalmente es lo que hace ese asistente de trabajo. Por aquí hay algo que me agradó mucho, que en algún momento compartió Ginóbili, donde dice, para nosotros todos los asistentes son entrenadores. Por aquí está, ¿sí? Porque entienden el juego. Muchos deportistas, independientemente de la categoría, le pueden dar más valor al entrenador en jefe. Sin embargo, en los entrenamientos, previo al entrenamiento, en el vestidor, en los pasillos, en el momento del registro en la mesa, el asistente tiene mayor conocimiento y elementos más profundos que nos pueden compartir en este momento. Ahora, ya dijimos quién es el asistente con estos tres elementos, pero ahora vamos a observar y analizar cuál es el rol que desempeñan estos asistentes. Bueno, en primer lugar, ¿qué rol, qué actividad o qué acción en particular debe de tener? Anticiparse en todo momento y no tener únicamente lo que el entrenador le está pidiendo. Aquí en la imagen de abajo donde dice modo entrenador, bueno, vemos diferentes facetas, diferentes caras con las cuales tiene que presentarse nuestro entrenador en jefe en los diferentes juegos, dependiendo de cómo se nos presente o cómo presente la estrategia el equipo contrario. La imagen de arriba donde están los nombres de países, de ciudades y demás, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es dar diferentes orientaciones a nuestro entrenador para la mejor toma de decisiones. ¿Qué otro rol juega el asistente? Bueno, tiene que ser ese puente con la mayor diplomacia posible para que lleguemos a mediar entre las necesidades que tiene nuestro jugador y sanar cualquier tipo de malestar. Por ahí la línea blanca sobre la cual está descansando el balón marca ese punto de partida, porque el hombre de pantalón largo y el atleta deben ir siempre de la mano. Debemos marcarnos un punto de partida y en todo momento el asistente debe de ser ese puente, el cual logre un equilibrio y un balance perfecto entre los diferentes participantes. Bien, ¿cuál es otro rol y otra acción que va a tomar el asistente? Bueno, debe tener un conocimiento muy profundo sobre cada característica de nuestros jugadores y tiene que analizar diferentes acciones en todo momento. Tiene que analizar los eventos, tiene que dar mayor número de opciones, tiene que crear un dinamismo por completo desde previo al juego, durante el juego y posteriormente al juego para una estrategia para el entrenador. Muy bien. Perdón, por aquí paró se trabó un poquito aquí está. Cuando hice algún análisis por ahí, sobre todo con algunas guías en el entrenamiento de la escuela argentina, pasan un listado sumamente completo acerca de las tareas, el scouting, la propuesta, tener preparado ya el playbook de análisis del contrario, llevar las estadísticas, construir ese playbook con base en la estadística de temporada para estar preparados en cualquier momento durante la competencia y de manera muy particular a todos los jugadores de banca, el asistente tiene que lograr forzarlos de manera positiva y lograr que ellos crean que son lo suficientemente fuertes y buenos para el trabajo de llevarlos de manera positiva y que ganen más minutos en la pista. Bien, el séptimo hombre en el banquillo, como lo titulamos, es muy importante en el siguiente ejemplo. Debes o debemos poner a punto de juego
a cada uno de nuestros nuevos integrantes. El compromiso debe de ser total. No hay posibilidad para que los nuevos jugadores no tengan la misma intención, el mismo compromiso, los objetivos, los propósitos. Nos volvemos una familia en todo momento y eso es una tarea sumamente importante del asistente. Previo al juego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, quitar la presión del juego en vestidor, hablar con los jugadores, hacer alguna otra sesión, pero me refiero al segundo asistente y quiero que quede claro, al asistente no como primero, segundo o tercer asistente. En algún momento, todas las personas que acompañamos al entrenador nos volvemos en asistentes y nos volvemos entrenadores en algún momento importante del juego. Aquí tengo 3 títulos, porque voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra pantalla. Para llegar a los ajustes en el banquillo, ¿qué necesito? Realidad de la sincronía entre asistente y entrenador y qué poder evitar. Bueno, me regreso en este sentido. Vamos a ver primero, perdón, algo pasó por acá, permítanme. Ya quedó. Coach Henry, por favor, si me apoya para dejar de compartir pantalla, porque aquí algo está pasando con el cursor. Profesor, me indica. Gracias. Ahora sí, vamos nuevamente. Me indica si puede compartir nuevamente. Gracias. Muy bien, y aquí es lo que quiero que observemos. Miren, en primer lugar, ¿cómo llegar a esto? Solamente vamos a verlo durante unos segundos. Profesor Henry. Dime, Leo, te escucho. Igual, si me apoya para quitar aquí, ya detuvimos. Perdón. Para que nosotros logremos ver esa parte donde, permítanme, algo por acá está pasando, profesor. Perdón. Por acá me está jugando una mala jugada la computadora, pero bueno, ya estamos nuevamente. Ahí en ese ejemplo, cuando los entrenadores están sumamente molestos o motivados para dar alguna acción, previamente ya lo hablamos con los asistentes, en el banquillo, en el tiempo fuera, en el vestidor, pero el entrenador debe de tener total sinergia con el asistente para hacerle saber que ellos son sus ojos, son sus oídos y en todo momento debemos estar completamente en sincronía. Hay un video en Twitter que es de la NFL y me parece, gracioso, pero quiero preguntarles a cada uno de ustedes cuántas veces no nos ha pasado desde el banquillo cuando se realiza este proceso y lo hacemos.
aunque no es nuestra función el cuidar al entrenador de esa manera, si ustedes se ponen a hacer memoria, en muchas ocasiones nos ha tocado saltar inmediatamente para quitarle por ahí una falta técnica al entrenador, para poder resguardarlo ante una caída peligrosa de uno de nuestros jugadores o del contrario, para cubrirlo de algún balonazo y demás. Y bueno, son cosas que pasan continuamente. Vamos a continuar con la presentación. Aquí construimos el aspecto de un listado muy en particular, que los asistentes podemos tener una visión a corto, mediano, largo plazo, observar los reglamentos internos, si tenemos categorías menores, ese rol de los padres, qué tipo de ofensiva y defensiva ocuparemos durante la temporada, cuáles serán nuestros objetivos y demás. A lo largo de este tiempo, hemos hecho lo siguiente. El modelo de trabajo a todos los presentes que quisiera compartir en esta disertación, y es algo que nos ha funcionado aquí en México en algunos equipos, sobre todo en la universidad donde estamos colaborando, es que a través de unas fórmulas y a través de un trabajo específico, que es un sistema que hemos hecho a través de 10, 15 años, nos hemos dado a la tarea de entender cómo hacer un mejor trabajo de asistente para nuestro equipo. Bien, nosotros lo hemos puesto ahí en una pirámide y viendo los diferentes talentos para hacer pruebas desde el inicio, llevar un registro por completo, desde un nivel de talento en condición física y llevarlos hasta una excelencia deportiva. Esta tabla que observan, que con todo gusto, a través del profe Henry, se las vamos a compartir, es un catálogo y es una serie de formulaciones con las cuales nosotros podemos incluir desde desde el primer mes de trabajo con los participantes, en qué nivel de aprovechamiento, de desarrollo de capacidades físicas y demás están, pero sobre todo saber si vamos a tener frutos en el baloncesto o de manera honesta podemos redirigirlos para otro deporte. Y lo que quiero compartirles con mucho gusto es esto que hemos ido construyendo. Es un catálogo de técnicas de diagnóstico para saber cómo se encuentran nuestros jugadores o jugadoras en el momento en el que llegan. Dentro del catálogo aplicamos un test de temperamento. Todos estos tests tienen un grado de confiabilidad de casi 100%, 99,78%, que ha sido construido en diferentes escuelas, en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Leipzig en Alemania y en algunos otros espacios donde continuamente se valoran diferentes atletas desde categorías infantiles y juveniles. Bien, en el temperamento nosotros obtenemos qué tipo de líder tenemos. El líder positivo, líder negativo, quién piensa demasiado las situaciones de juego antes de accionarlas, quién se entristece porque no le pasan la bola, quién no está listo para encarar un entrenamiento con una mayor carga de trabajo. También evaluamos cuáles son los motivos hacia el deporte, si son motivos directos, personales directos. Por ejemplo, entrevistamos a alguien y nos dice, porque yo quiero ser el mejor jugador del municipio, porque yo quiero representar algún día a mi país, porque yo quiero ser un deportista profesional, o porque quiero tener salud, o porque mi padre y mi madre fueron deportistas y mis hermanos también. Entonces sabemos si son motivos directos, motivos personales, motivos indirectos, motivos sociales, y a partir de este momento podemos saber qué tanto se le va a exigir al deportista. También la perseverancia y saber si van a lograr a corto, mediano o largo plazo sus objetivos. Otro componente que evaluamos, bueno, que me corresponde evaluar como asistente es la constancia en la jornada diaria, si llegan puntuales, si hacen todas las tareas que pide el entrenador, si se esfuerzan al máximo, si hacen una repetición de más, si apoyan a sus compañeros. En el componente psicológico de valor y de decisión que va de la mano, en todo momento es ver si ante caídas que les han ocasionado alguna lesión, se atreven a realizarlas,
si pueden sostener por ahí una falta ofensiva, si van a luchar fuerte por el balón, si tienen la decisión de que en el último segundo puedan hacer el disparo a canasta o de pelear aguerridamente contra el jugador más fuerte en características mentales, de fortaleza mental, en la rudeza y demás. Otro componente que evaluamos es el autocontrol emocional, para saber si ante la presión van a causar una falta técnica, si van a pelear contra alguno de sus compañeros, si pueden soportar la presión del público, si en algún espacio donde estamos con un clima desfavorable a donde normalmente hacemos nuestra actividad, van a estar en equilibrio. También esa capacidad de adaptación ante un nuevo sistema de juego. Muchas veces el entrenador o se cambia de entrenador y llega un nuevo cuerpo técnico y pide algo completamente diferente. Y a veces el jugador no está listo para adaptarse. También evaluamos todo lo que tiene que ver con las sensopercepciones para saber si las representaciones motoras, si los niveles de fuerza, si la calidad del movimiento por ambos lados, brazo derecho, brazo izquierdo, están preparados al 100%. Y en algún momento pedir, no sancionar, pedir al jugador que pueda corregir estos aspectos. Muchas veces, cuando estamos observando el juego y un jugador normalmente pierde un pase, no nos podemos a pensar si el pasador no lo hizo con el ángulo adecuado, con la suficiente fuerza, con la suficiente elevación, y en ese caso sancionamos a veces erróneamente a un jugador o jugadora pensando que ellos perdieron el balón cuando en realidad no fueron ellos, fue la persona que antecedió. También evaluamos la capacidad de concentración a través de un test de los anillos de Landau, donde se le dan 5 minutos al jugador o jugadora y ellos solamente tienen que poner una pequeña línea por ahí en una letra que simula a la letra U o a la letra C o letra U o C invertida, y con esto y a través de una fórmula vemos cuál es el nivel y capacidad de concentración, y con esto sabemos que la explicación durante los ejercicios no tienen que ser de más de 10 o 15 segundos para que lo pueda comprender el jugador. Otro componente a evaluar es esa estructura social al interior del grupo, en la sociomatriz, para saber qué jugador o qué jugadora con quienes no tiene la mejor relación, a quién le tiene menor confianza, porque en el momento de juego todos debemos de tener total confianza en nuestros compañeros y en nuestras capacidades. También la tolerancia psíquica es algo que nos corresponde evaluar como asistentes para saber hasta dónde podemos llevarlos en un entreno o en una pretemporada, para ver si realmente van a soportar toda la carga de trabajo durante el resto del juego, de la temporada, perdón. Otro componente que evaluamos en este catálogo son los síntomas de la carga. ¿Cómo te sentiste posterior al trabajo de core, ante el trabajo de potencia? Porque eso tiene que ver finalmente con todo lo relacionado a la fortaleza mental. En cuanto a la representación motora, a ver, jugador, explícame cómo realizas el tiro libre. Si me lo explica a la perfección, entonces cuando haya la oportunidad o la necesidad de cobrar una falta técnica y tenemos un tiro a favor, en ese momento el asistente tiene la obligación, porque tiene ese registro, de decirle al entrenador: hey, coach, jugador, nombre y apellido, es quien tiene mejor la representación de esto, dale la oportunidad a él. Digo, finalmente el entrenador o hace caso o él valorará, dependiendo de la situación de juego, si le da la oportunidad a este jugador o no. También evaluamos en este catálogo la percepción de la distancia, para saber que ante un choque en la fase de vuelo puedan hacer un tiro de manera correcta, corregir sus ángulos de tiro y culminar con un tiro bien a canasta y lo mejor posible con una canasta. Y finalmente evaluamos otros dos aspectos, que es la percepción del tiempo, para saber que estemos en ritmo durante los 24 segundos, 14 segundos y 10 segundos para hacer tipo de jugadas especiales y la visión periférica. A grandes rasgos, eso como asistente es lo que me ha correspondido hacer en este catálogo de pruebas que aplicamos aquí en la universidad. Y de manera más profunda, bueno, al estudiar algo más acerca de la teoría del entrenamiento, simplemente cuando mi entrenador da un ejercicio,
hacemos este índice, aplicamos este índice de adaptación a la carga, que es algo sumamente sencillo, que es el pulso 2 menos el pulso 3 multiplicado por 100 menos 100. ¿Y qué es esto? Nosotros ponemos a hacer el ejercicio, bueno, tomamos el pulso al iniciar la actividad. Después tomamos el pulso justamente al terminar el ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer batidas o coladas por mano derecha. Vamos a hacer 10 lo más rápido posible. Y tomamos el pulso. Y al paso del minuto volvemos a tomar el pulso. Ese sería mi pulso 3. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, es muy sencillo. Si está por debajo de un 30%, la carga que el entrenador le pidió al jugador o jugadora que hicieran penetración por lado derecho, quiere decir que es superior a las posibilidades de ese jugador. Si fue del 30 al 40, es adecuada, pero si es por arriba del 40%, entonces de nada le sirvió ese ejercicio. Por lo tanto, eso es algo que nos corresponde como asistentes para que todos estemos en el mismo nivel de capacidad de desarrollo de esos fundamentos técnicos con la intensidad que se requiere, porque el día del juego todos van a tener que esforzarse al máximo. Cuando terminamos el juego, ¿qué nos corresponde o qué me corresponde como asistente? Hacer inmediatamente un análisis y comunicarle en el menor tiempo posible al entrenador. Entrenador, en el primer periodo a la ofensiva atacamos con mucha fuerza. Nuestros postes cortan bien la pintura, llenamos bien carriles en el contraataque, hicimos 20 puntos en pintura, es muy bueno, 24 tiros a canasta, más que el contrario. Y también en la parte defensiva debemos de darle ese análisis. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, la observación es muy importante porque eso se da con los años de experiencia, pero necesitamos hacer un registro. ¿Cuál es la plantilla que se recomienda? La que a ustedes como asistentes se les haga más fácil, donde puedan registrar todos estos elementos que se desarrollan durante el juego. Bien, ¿qué otro aspecto le tengo que dar a mi entrenador? Bueno, igual, aquí en el primer periodo hicimos esta cantidad de tiros, del lado izquierdo son los de nuestro equipo, lado derecho son los del contrario, y esta es la efectividad que tenemos. Esto lo tenemos que hacer en el menor tiempo posible. Por lo tanto, como asistentes, no podemos emocionarnos, o más bien, debemos controlar este tipo de emociones cuando uno de nuestros jugadores hace una canasta espectacular, porque podemos perder de vista la objetividad y el resultado y compromiso que tenemos con el equipo y con el entrenador en lo particular. Bien, al final del juego, lo que le tengo que entregar o lo que le tenemos que entregar al entrenador como asistentes es el reporte muy particular. ¿Qué porcentaje? Aquí, por ejemplo, tengo un 4.2% de total de puntos encestados, fue muy bajo, no tenemos una asistencia ofensiva para que puedan tirar libremente nuestro jugador 2 y nuestro jugador 3. ¿Y qué recomendamos? Pues hacer un trabajo de cortinas, rotar más la bola y mover para mover a la defensa contraria. Esto es el análisis que nos corresponde como asistentes. Bien, decía por ahí el seleccionador español Lucas Mondelo, yo soy entrenador de básquet, no de género, entrenador y seleccionador del equipo femenil en categorías juveniles U19, y eso es algo que debemos tener presentes todos los entrenadores y asistentes. Independientemente si nos corresponde el equipo varonil o el equipo femenil, nosotros somos entrenadores sin importar el género. Y simplemente quiero terminar con esto. Todos tenemos asistentes en nuestras vidas y les comparto con mucho gusto que los mejores asistentes que he tenido en mi vida son justamente mis dos señores padres y mis dos hermanas. Dice Paulo, anotó por ahí Paulo Coelho, que las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Y si nosotros como asistentes le damos la opción a nuestros jugadores en todo momento de poder apropiarse de diferentes momentos durante la cancha,
entonces nosotros podemos mejorar desde nuestra perspectiva como asistentes el trabajo para el club de manera muy particular. Profesor Henry, con eso termino esta primera parte de la disertación. Gracias, profesor Leo. Muy interesante su exposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta, entrenadores que quieran hacer al profesor Leo? Profesor Leo, una consulta. Sí, una consulta, por favor. Buenas tardes. Quería consultarle, para ser asistente, ¿uno qué puede estudiar o qué? Estoy hablando de los jóvenes, ¿no? O sea, para llegar a esa casi perfección de lo que está hablando, profesor, ¿qué debería de estudiar el alumno? Si nos podría, por favor, recomendar. Con todo gusto, Coach Nilton. Lo primero que debemos entender, tanto entrenadores como estudiantes para ser asistentes, son los valores en el deporte. Y qué es lo que nosotros debemos de causar. Debemos entender, digo, la carta patente del deporte, los valores en el deporte, los principios en el deporte. Eso es lo básico. Prácticamente es como querer tener el mejor alimento. Entonces nosotros debemos de tener un equilibrio entre los diferentes aspectos, porque el mejor coach o el mejor asistente no es el que va a llevar al mayor número de campeonatos, sino mantener esa fortaleza durante el desarrollo periódico y latente del jugador. Pero si fuera el estudiar algo de manera particular, bases de la educación física, porque no podemos pasar por alto las fases del desarrollo, fases sensibles, fases del movimiento. No por querer volar vamos a lesionar y a marcar a un niño por toda su vida. Entonces serían las bases de educación física y las bases o los principios del entrenamiento deportivo. Todo lo que tiene que ver con la periodización de este trabajo, la parte muy fina de cómo hacer propio todos los ciclos de entrenamiento. En general, son las bases de la teoría del entrenamiento, pero sin quitar de la mano los principios del deporte y de la educación física. Con todo gusto, a través del profesor Henry y de Néstor y de Sebastián, les puedo hacer llegar por ahí algunas otras presentaciones en las cuales están las bases para la asistencia y con todo gusto se las compartimos. Excelente, Coach Leo. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Y yo tengo una pregunta, Leo. La importancia del canal de comunicación que debe de existir entre jugadores y asistente, que es aquel que es el cuello de botella hacia el entrenador, o sea, el filtro 1 antes de llegar al entrenador. Esa importancia, ¿cómo la puedes mantener en una sola línea? Es decir, que no merme el trabajo del entrenador y no distorsione ese canal de comunicación. Muy buena pregunta, Fer. Algo importante que debemos entender los asistentes es que no debemos pensar en glorias, ni que se nos reconozca ese trabajo. El que va a llevar todo el crédito es el jugador y el entrenador. El asistente debe de estar dispuesto a sacrificar esa parte porque él sabe absolutamente todo de los jugadores. Me tocó en un momento muy amargo en un juego detener un golpe que un jugador le lanzó a mi entrenador y hicimos todo lo posible porque no se diera cuenta el resto del equipo, había una mala comunicación. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer como asistentes es ser completamente abiertos con los jugadores y hacerles entender que están por algo, que todos luchamos por un objetivo en común y ese objetivo en común es su formación integral. El deporte es formativo, es algo que en ocasiones el entrenador olvida. Sí, el deporte simplemente es un vehículo y es una herramienta de formación de vida. Los campeonatos, las medallas, la consecución de logros van a venir a formar parte de la vida del deportista siempre y cuando lo sepamos llevar de una buena manera. Pero somos el cuello de botella, entonces nosotros debemos de ser sumamente objetivos. No podemos
traicionar la confianza del jugador. Es decir, si un jugador viene y me dice, oye, fíjate que me desvelé o me fui de fiesta, yo no puedo traicionar esa confianza y decirle al entrenador, hey, se fue de fiesta, ahora ponle a que haga 5 suicidios para que aprenda. No podemos hacer eso. Debemos llegar a un punto medio, ser conscientes que son jóvenes, que pasa, que todos en algún momento cometemos errores, pero sí hacer hincapié en esos objetivos y reglamentos interiores. El reglamento se respeta, 100%, si queremos ser esa familia del deporte. Y ser sumamente objetivos y verlo también desde la empatía con el jugador, ¿sí? Nosotros pasamos por ese proceso y debemos entender de manera muy particular que debemos apoyar a nuestros jugadores en todo momento. Profe. Sí, hola. sí, a sus órdenes. También hay un caso muy linda, la exposición, muy rica. También hay casos donde uno va como entrenador y no puede seleccionar a los asistentes porque se supone que son los que te cubren la espalda, los que son el filtro, los que tienen un poco más de relación con los jugadores, que a veces no quieren decirle directamente al entrenador, son un filtro, como usted dice, pero en otros lugares uno va y es contratado y tiene que aceptar los asistentes que propone el club, que ya son de ahí, propio de ahí, a veces son los que dirigen la liga local, y a veces complica porque uno va con sus ideas, con su libro, y ellos por ahí no se rigen a rajatabla de lo que uno quiere proyectar en la cancha y terminan desvirtuando eso. Eso también nos solemos encontrar como profesionales en nuestro camino, ¿no es cierto? Cierto. ¿Qué opinas sobre esas conductas de esos, no sé si sería pseudo asistente que quieren trepar a un lugar o ocupar ya ese lugar que no les corresponde todavía? Bueno, muchas gracias por su pregunta, muy interesante. Debemos observar que el deporte tiene diferentes niveles, que es el baloncesto educativo, el baloncesto recreativo, el baloncesto de competencia y el baloncesto espectáculo. Normalmente en el baloncesto espectáculo, que también es un trabajo para los asistentes, entrenadores y jugadores, se rigen bajo otros estándares. Creo que una estrategia tiene que ser indudablemente que el entrenador sea un gran líder y que logre contagiar a los jugadores de cuáles son las metas de manera conjunta, para que el entrenador más los 12, 16 o 20 jugadores que sean en la plantilla sean ese muro con el cual se encontraría el asistente que no comulgue con la idea del entrenador. Digo, es un trabajo sumamente difícil porque el entrenador en muchas ocasiones puede decir, oye, a un asistente de total confianza, tengo temor de dirigir el día de hoy, me siento muy mal, no me siento hoy con la capacidad de concentración para llevar a cabo el juego, y si es un asistente que quiere mi puesto, pues lo va a filtrar por ahí con la directiva o con los jugadores y meternos por ahí el pie. Digo, eso sería desleal, sin embargo puede pasar. Y creo, en definitiva, que el entrenador como líder debe contagiar a los jugadores y hacerlos parte de una familia y luchar por un bien común para evitar que el asistente se nos salga en ese sentido. Ahora, durante la disertación mencioné que el asistente tiene que anticiparse ante lo que nos va a pedir el entrenador, pero eso no quiere decir que yo como asistente le voy a decir al entrenador lo que tenga que hacer, porque eso puede causar molestias. Nosotros debemos de tener las cartas sobre la mesa y cuando el entrenador pida ofensiva, ofensiva, defensiva, defensiva, jugada especial, y aconsejarlo. Tenemos que ser los oídos, tenemos que ser el respaldo del entrenador, su confidente, pero saber en todo momento que aunque estamos un pasito atrás, debemos colocarnos hombro con hombro para aguantar todos los embates de juego, coach.
Perfecto, perfecto. A mí sí me gustaría que cerrara Leo diciendo o explicando, porque muchas veces tenemos la confusión que el asistente sirve, como lo habíamos dicho, ¿no? Llevar estadísticas, hacer el enlace y demás. Pero si lo vemos de una forma fría, el asistente está dando el primer paso rumbo a un puesto que es ser un head coach. O sea, es la base, el inicio de una carrera. Pero también muchos nada más quieren ser asistentes. ¿Cuál sería como la diferencia, Leo, en esa parte de los que quieren crecer y llegar a ser head coach o los que siempre son exitosos siendo asistentes? Bueno, hay una característica hermosa dentro del baloncesto y es justamente que por las características que te desarrolla el juego, de fortaleza mental, de ser aguerrido, de ser un guerrero en todo momento, creo que todos los asistentes podrían o deberían aspirar a dirigir un equipo, no importa en qué categoría, porque hay entrenadores que ya han dirigido en primera división y que en algún momento son asistentes, ya sea de selección nacional o de algún otro equipo. Digo, es totalmente respetable que algún asistente sea feliz siendo asistente toda la vida. Eso no demerita su trabajo ni la labor que hace dentro de un club. Sin embargo, el propio baloncesto, al ser una sucesión de saltos y de carreras que demanda de cada participante poner su máximo potencial motriz, mental, emocional, espiritual, siempre deben estar a la cabeza. Pero en esa línea, creo que lo más importante, ya sea que uno se quede como entrenador en jefe o como asistente, es querer lo mejor para sus jugadores, para su club, para su municipio, y partimos de la identidad. Si no tenemos identidad con el baloncesto, con todo lo que demanda, con los valores del baloncesto, en primer lugar el sacrificio por el resto de mis compañeros, no tengo nada que hacer dentro de la cancha. Entonces tendría que tener honestidad e irme a las gradas y no interrumpir el desarrollo de ese club. Pero bueno, todos manejamos características diferentes, habilidades diferentes, pero dentro de la familia del baloncesto creo que todos podemos crecer aprendiendo en todo momento uno del otro. Leo, de la parte que me toca a mí, nunca fui jugador de básquet y nunca fui técnico, sino que simplemente estoy ligado al básquet como aprendiz de dirigente, pero he visto... Y esto ahí le voy a dar la palabra después a Sebastián Falcón, porque él en la selección de Río Negro, acá en Argentina, en los Juegos de la Huracanía y en los torneos argentinos, ha demostrado que muchas veces formando un equipo con asistentes, el rendimiento que ha conseguido ha sido el ideal, más allá de que no se obtuvieron resultados importantes, pero se ha arrimado mucho a la realidad del básquet en general. Nosotros somos una provincia, en el caso nuestro, donde dirigía Sebastián, donde solo tenemos 16 equipos federados y donde hay distancias de un equipo a otro, de una punta a otra de la provincia, 1.500 kilómetros. Entonces, por ahí era 5 equipos en un lado, 5 en otro, 6, y es muy difícil competir. Entonces, esta experiencia de 5 años que hizo en la selección de Río Negro fue muy buena y se consiguió a través de manejar estadísticas, de manejar cuerpos técnicos integrados que le dieron resultado. Una cosa que tenemos que aprender, y esto va de la parte ya creo que dirigencial, que más allá de tener el talento, es esto que vos decías, de que podemos llegar a evaluar a los chicos desde edad muy temprana, trabajo que hacía Sebastián del Pata con todo su grupo, y darle fortaleza, pero también creo que esto lo tienen que entender los dirigentes como que no es un gasto, sino que es una inversión para el futuro de los chicos y del básquet en general también. Pata, te dejo a vos, que vos en eso tenés mucho más experiencia y creo que el trabajo que hiciste lo podés demostrar, o sea, está a la vista con la selección de Río Negro, todo el proceso de 5 años que hoy tenemos, gracias a Dios, jugando chicos de esa camada en Liga Argentina, acá en Argentina,
y en Liga Nacional, y eso es muy importante. Así que, Pata, te dejo para tu experiencia. Bueno, primero, Leo, felicitarte por la disertación. La verdad que te estuve escuchando atentamente y no cualquiera en 50 minutos creo que dice todas las cosas que dijiste vos, tanta información, mucha información que por ahí muchos podemos tener, mucha información que otros no. Me quedo con la parte humana, me quedo con el análisis constante de la parte humana, sobre la parte táctica, técnica, creo que es fundamental. Me encantó la disertación, te felicito realmente, la verdad que muy, muy enriquecedora. De lo que hace referencia a Néstor, yo creo mucho en el trabajo en equipo, creo mucho en el rol del asistente, y si bien es un rol que no me siento cómodo, no lo sé hacer, me siento mucho más entrenador que asistente. Hoy hay un profe de Perú te preguntaba qué tenía que hacer un asistente o un joven, qué tenía que estudiar. Bueno, hoy los asistentes, aparte de tener todo ese conocimiento en cuanto a lo que vos hacías mención, Leo, tienen que tener la capacidad de trabajar mucho con la edición de video, la lectura de juego, el reconocimiento de datos. Me parece que son cosas que los entrenadores más grandes no tuvimos en su momento, lo estamos incorporando ahora. O sea, yo hace 20 años atrás, cuando el entrenador de primera me decía, que yo era un joven ayudante en el club, y me decía, ¿te querés sentar conmigo en el banco? Era eso, hace 20 años atrás, ser un asistente. Hoy el asistente es interdisciplinario por donde se lo mire. Yo no creo estar, por ejemplo, capacitado para ser asistente, porque justamente todo lo que hacías mención vos, ¿no? Me siento mucho más cómodo del lado del entrenador. Pero en el proceso de selecciones, yo defendí y luchamos bastante por el trabajo en equipo. Éramos una provincia que era muy normal que a los torneos solamente fuera el entrenador. El entrenador, un delegado y los jugadores. No había pensamientos de que el asistente era importante, el preparador físico era importante. Bueno, fuimos generando ese espacio hasta que se hizo común que el cuerpo técnico de la selección de Río Negro viajara con el entrenador, el asistente, el preparador físico. ¿Qué nos faltó? Nos faltó un poco más de tiempo para que los clubes se dieran cuenta que también los clubes tienen que tener ese sistema. Nosotros acá en Argentina muchas veces, muchos clubes tienen el entrenador de primera, por un lado, después tienen el entrenador de 19, U19, U17, después tienen el entrenador de U13, U15, después tienen al de minibásquet. O sea, tal vez tienen 5 o 6 entrenadores adentro de la estructura, pero que no comulgan, que no trabajan en equipo, que no hay una... Entonces me parece que hoy el básquet, el deporte en sí, ha mejorado muchísimo, ha escalado a niveles que son muy lejanos a hace mucho tiempo atrás, y cualquier estructura, sea profesional, de liga, de selección, de club, debería tener esos roles, ¿no? Un coordinador deportivo, un head coach, asistentes, que los asistentes dirijan las divisiones menores. Algunos clubes acá en Argentina, obviamente, sobre todo los profesionales, tienen esa estructura. Yo creo que hoy no se necesita ser profesional para tenerla, creo que todos deberíamos tener eso. Así que yo defiendo mucho, creo mucho en el rol del asistente, en la participación del asistente, como decías vos. Así que coincido con muchas cosas de las que decías, te seguí atentamente. Nosotros acá en Río Negro, en los procesos de selección, lo logramos. Introducimos la estadística, la devolución al jugador, por qué hizo lo que hizo, por qué lo hizo, incorporar un poco la parte psicológica, la parte de alimentación. Bueno, me parece que ya no es solamente los numeritos, cuántas pelotas entran, cuántas no entran, sino que abarca mucho más, como vos lo decías en la charla. Así que me sentí muy identificado durante varios momentos de la charla con lo que vos hablabas, Leo. Sí, Sebastián, efectivamente, y responder a lo que dice Néstor,
a veces la persona que está de fuera y que ha vivido el baloncesto desde otro punto de vista, a veces es más apasionado, porque no lo están bombardeando todo el tiempo con estadística, resultados, o sea, se viven otro tipo de situaciones en el baloncesto. La persona que no fue jugador o que no alcanzó un nivel técnico o de competencia mayor, también tiene otro tipo de habilidades y facultades, que es la observación, y se dan cuenta a veces lo que hace daño y lo que permea al baloncesto para fracturarlo. Entonces nos encontramos, Néstor, en tu caso, como decíamos al inicio de la charla, que puedes incluso invertir con tal de que más personas se contagien de la pasión del baloncesto. Y eso es algo muy noble y bueno, y que te lo reconozco, Néstor. Y como decía Sebastián, sí, hoy en día se da valor ya a más personas, sin pensar en si es primero, segundo, tercer asistente, porque en algún momento todos son entrenadores y todos tienen esa alta responsabilidad social de mejorar los procesos en todo momento. Cuando observamos en NBA, muy pocos entrenadores, yo quiero pensar que solamente un 5, un 8% estudiaron educación física. El resto son ingenieros, son médicos, son bueno, tienen otra profesión y no tienen nada que ver con el deporte. Sin embargo, su gusto y las altas especialidades que han hecho sobre la metodología del entrenamiento y demás los han llevado justamente a los puestos que hoy en día ocupan al frente de equipos de alta gama, ¿no? Por lo tanto, no es exclusivo el baloncesto ni la dirección de personas formadas en el campo de la cultura física. Siempre y cuando se tenga el deseo y un orden estricto en nuestra formación, podemos lograr muchas cosas. O sea que acá, en Argentina me refiero, ¿no? Y esto creo que lo hemos hablado alguna vez con el Pata y hemos convenido. Acá hay muchos profesores de educación física que enseñan básquet sin capacitación alguna. Hay gente que llegó a ser técnico, pero que por ahí la pasión, y sobre todo en la parte formativa. Y yo creo que en la parte formativa es donde más se necesita capacitación, donde más se necesita, ¿sí?, de que el profesionalismo, y no porque hay clubes que dan básquet como una actividad más, y no le interesa el desarrollo del básquet, la formación del básquet. Y yo creo que eso, gracias a Dios, hoy va tendiendo a que... Y eso que en Argentina tenemos el mejor básquet de la zona, sacando Brasil, yo creo que hoy estamos muy bien a lo que era. Y eso que estamos, en lo que nosotros, en la autocrítica nuestra, decimos que se está manejando muy mal todo lo que es el básquet formativo. De hecho, se ha hecho un muy buen trabajo del 2011 al 2020 en la parte femenina, donde uno con agrado ve que una selección femenina tiene jugadoras de todo el país, desde Trelew, que está en el sur, a chicas de Tucumán, de Salta, de Mendoza. Una selección argentina, está bien, terminan jugando en equipos de Capital Federal por una cuestión de comodidad, porque es donde, o sea, Dios está en todas partes, pero tiende acá en Buenos Aires. Y acá pasa lo mismo, o sea, creo que en todos lados pasa lo mismo. Los grandes centros se comen pero eso por falta de desarrollo. Pero de todas formas creo que de a poquito vamos. Y por lo tanto es lo que yo decía, la política nuestra del campus, cuando lo hicimos con Laura, con el Pata, cuando dijimos de cómo va a armar, la idea es nosotros acercarnos más al interior, ¿sí?, a los lugares que hay el básquet, y ayudar al desarrollo del básquet. No haciendo campus exclusivos, sino inclusivos. Incluir la mayor cantidad de gente posible para que más empeño tomen los chicos, que vean, acercarles estrellas, acercarles buenos entrenadores. Como decía, en el último que hicimos nosotros, trajimos a las chicas de la Selección Nacional Argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron medalla de bronce, y fue una experiencia divina para los chicos, para las chicas. Ver cuando llegaron las chicas al club, estábamos dando clase Pata y Laura, y de golpe se dieron vuelta y abandonaron la clase para ir a saludar a las chicas. O sea, eso, incentivarla, después las chicas dentro de la cancha con ellos. Yo creo que por ahí tenemos que acercarnos más a los chicos, con más profesionalismo, y hacer todo este balance
y darle mejor desarrollo para ellos, ¿no? Sí, efectivamente, de ese compromiso que habla, muchas veces las personas buscan trabajo, buscan una manera de ganarse la vida, y cuando tenemos una cancha en la esquina de nuestro barrio y tenemos a los amiguitos de nuestros hijos queriendo practicar, de repente me pongo un silbato, la gorra y unos tenis y salgo a la cancha y hago algún movimiento que vi por ahí en la televisión, y bueno, eso hace un daño tremendo porque enseñamos mal o aprendimos algo mal y lo repetimos de esa manera ante los niños. Creo que poco a poco se va avanzando, pero en definitiva el desarrollo del deporte nace por el respeto que tengamos por las niñas y los niños en las etapas formativas, llevarlos de la mano y tratar de señalar, digo, de una manera diplomática, dónde está el fallo, ¿no? Apasionarnos de la manera adecuada y sobre todo, ya tratando el tema del asistente, ser muy cuidadosos con la información que el papá le da al niño durante un torneo, intentando dirigirlo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces tú la canasta y deja de pasar la bola? Digo, creo que algo que debemos comunicarle al padre de familia es, independientemente de cómo haya sido el resultado, usted tiene que valorar las cosas buenas que hizo su hija o su hijo al término del juego. Siempre reconocer lo bueno que hizo, porque para lo malo estoy yo como entrenador o yo como asistente. Sí, punto. No pueden hacerlo así, porque entonces comunicamos algo diferente al niño en los valores hacia el deporte. Pues ahí leo que eso es algo que nosotros en el campus lo analizamos con el staff y lo estamos haciendo. Nosotros dividimos, a la mañana se trabaja con chicos de 8 a 12 años y a la tarde de 13 a 21. A la mañana, nuestro psicólogo deportivo, en una de las charlas de los 3 días, no habla con los chicos, habla con los padres. El psicólogo deportivo. Porque es la mejor forma de educar a los padres, o sea, no educar, sino de darle los tips de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Porque se apunta al trabajo en equipo, ¿sí? No que, porque yo soy dirigente, mi hijo tiene que jugar más minutos que el que no es dirigente, que eso pasa mucho. Hay muchos vicios en el básquet, en la etapa formativa, que uno tiene que ir analizando y tiene que ir viendo de afuera, y no porque yo sea que tenga capacidad económica, mi hijo tiene que jugar más cuando por esto estoy relegando. En eso me saco el sombrero y lo veo al Pata. El Pata es un tipo que él ha llegado a tener problemas por eso, en el sentido de que él han jugado chicos, ha llegado a un club y han jugado chicos que no jugaban, no tenían minutos antes, pero que él vio que había capacidad, que cumplían, que venía de entrenamiento, y él los puso, y le estaba sacándole minutos a los chicos, hijos de, y eso también, o sea, lo que uno tiene que enseñar tanto a los padres en la primera etapa, cuando los chicos empiezan, más allá del apoyo y todo eso, es que debemos cuidar al chico integralmente, ¿sí? Entonces, comprometerse ellos también a que dejar que cada uno cumpla su función. Así es, y algo muy importante es que el entrenador o el cuerpo técnico no rechace la labor del papá, porque el papá juega un rol sumamente importante, que es el respaldo, es el que lleva al niño, es el que le da la educación, el que le da la manutención, techo, etcétera. Entonces es llegar a esos acuerdos justamente en la educación del padre en cuanto a los roles que debe de jugar ante el hijo y ante el club para hacer crecer integralmente a su hijo. Bueno, Leo, si alguien tiene alguna pregunta más, si no nos voy despidiendo, porque ya hemos abusado de vos, 1:20 de charla. Yo de mi parte decirte muchas gracias, Henry, Fernanda, Pata y a todos los presentes, gracias. Y estamos a disposición para lo que necesiten y el básquet nos junte, acá estaremos. Gracias, Leo, una vez más. Un honor estar con todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y que pasen excelente fin de semana. Un gusto en conocerles. Pata, tu cierre, por favor.
Néstor, no, volver a agradecerles, bueno, a Fernanda y a Leo especialmente por haber preparado la charla, y a todos los que se unen todos los sábados, a todos los que están en la sala, una vez más, mil gracias, y ojalá que se lleven lo mejor de esta disertación de Leo, que fue muy buena. Así que buen fin de semana para todos, que todos puedan estar bien, y dejarles un saludo grande, y bueno, ojalá que en algún momento cercano nos podamos encontrar. Lo vamos a encontrar, quédese tranquilo. Esta charla, quería decirlo a todos, esta charla va a quedar, la vamos a subir Henry la sube a su Facebook, ahí puso ya como donde la subimos, y nosotros la subimos al canal de YouTube, Cors Falcón. Así que va a estar disponible ahí, como están disponibles otras charlas anteriores, de don Alfredo Cueva la semana pasada, ya está para verla, de Laura, de Pata, de todos. Así que Fernanda también tuvo una charla, así que está en la charla de todos, ahí subida para que la puedan ver cuando ustedes quieran. Gracias totales. Gracias a todos. Gracias nuevamente, entrenador Leo, y gracias a Fernanda en especial por apoyar también esta disertación. Gracias, Néstor, nuevamente. Bueno, nos despedimos con el video. Gracias. Gracias a todos nuevamente. Recordarles que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde de Perú, 8 de la noche de Argentina, 20 horas 19, de Argentina. 19. Ah, 19 horas de Argentina, perdón. Y 17 horas de Perú y de México. Gracias nuevamente, entrenador Leo, Fernanda, Néstor. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias. Hasta luego a todos.